Queridísimos hermanos, estamos celebrando con toda la Iglesia este domingo 19 del tiempo durante el año. Los textos, sobre todo de la primera lectura, que nos presenta el profeta Elías, que va a la montaña santa a tener ese encuentro con el Señor, tiene una relación muy estrecha con el texto del Evangelio. Elías va a encontrarse con el Señor, Dios le ha dicho que se va a manifestar a él, pero hay tres elementos o tres sucesos que ocurren antes de que el Señor se presente: el viento tempestuoso, huracanado, fuerte, ese gran terremoto que supongo que conmovió los cimientos de la montaña, el fuego que se presenta también. Pero cuando aparece la brisa suave es cuando Elías se da cuenta que el Señor está presente y se cubre el rostro. Esto no es un dato al azar ni está puesto, sino que en realidad tiene mucho que ver, y sobre todo en el conocimiento de ese Dios que se va revelando y se va dando a conocer. En la historia de la salvación, siempre uno es más propenso a las cosas portentosas, a los eventos así cataclísmicos o esplendorosos. Y Dios le demuestra a Elías que él está también en el silencio y que en ese silencio, en esa suave brisa, es donde lo tiene que encontrar. Y esto nos sirve mucho porque a veces nosotros también solemos esperar grandes cosas para que Dios se manifieste o se manifieste en nuestra vida, como cosas esplendorosas, es decir, que venga un ángel del cielo y entonces haga lo que yo quiero, haga mi voluntad y me diga qué es lo que tengo que hacer. Y generalmente Dios en realidad habla en el silencio, habla en la serenidad, habla en lo oculto, habla en la intimidad del corazón. Y es donde ahí nosotros tenemos que buscar también a Dios. Vivimos en una sociedad que está terriblemente manipulada por el ruido, por las luces, por el bochinche. Gran parte de nuestra vida parece que pasa en eso. Hoy cuando uno ve el tema de las redes sociales, cómo nos capta el famosísimo algoritmo, imágenes, música, mucho para ir pasando y uno está ahí como 100% atraído por eso, y pensamos que bueno, que todo tiene que pasar por ahí, que toda nuestra vida tiene que estar centrada en ese recibir constantemente sensaciones, emociones, músicas, estímulos, pero Dios no está ahí. Dios está en el silencio, en la serenidad. Muchos de los que están aquí vienen a la capilla de la adoración a estar una hora con Jesús y a estar con Él. Y pensemos cuánto nos cuesta dejar el celular y estar con Jesús. Más allá que uno diga, no, pero voy a hacer una oración, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Cuánto nos cuesta dejar el celular para estar con Él, para estar en silencio con Él? Con esa famosísima historia de este hombre que se le atribuye al cura de Ars, que el cura de Ars veía a un hombre que estaba rezando y que estaba ahí en la capilla, y pasaba el cura de Ars y decía, este hombre está ahí, iba para acá, venía, un día, otro día, en otra ocasión. Entonces un día el cura de Ars no aguantó más y fue y le preguntó, y dice, discúlpeme, lo veo siempre acá mirando al sagrario, ¿me podría decir? Y el hombre, ¿qué le dijo? Yo lo miro y Él me mira. Y esto tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual y con lo que nos relata el Evangelio. Jesús, hemos leído la semana pasada, hace la multiplicación de los panes, la multitud que lo busca porque sabe de los milagros, sabe de todo lo que ha hecho Jesús. Jesús termina dándole de comer, los apóstoles se quieren sacar rápidamente a la gente de arriba, que mándenlo, que se vayan a su casa, ¿no? Dice Jesús, denle a ustedes de comer. Bueno, la multiplicación de los panes, después con la panza llena los despide a todos. Jesús se queda
y le pide a los discípulos que crucen el mar de Galilea. ¿Y dónde se queda Jesús? Jesús se va al monte, se va al cerro y en la noche hace oración. Y pasa gran parte de la noche en silencio, en la oración. Esto también es muy interesante porque nos encuadra en nuestra vida cristiana mirándolo a Jesús. Después de un día de gran trajín, un día de gran movimiento, Jesús va al silencio a encontrarse con el Padre. Es ahí donde encuentra la fuerza de su ministerio. Es Dios, no necesita ninguna fuerza, tiene toda la fuerza. Pero en realidad lo hace para nosotros, para que nosotros, imitándolo a Él, sepamos dónde tenemos que hundir nuestras raíces para encontrar la fuerza que sostiene toda nuestra vida. A la noche Jesús va al encuentro de los apóstoles. Como es Dios, dice, bueno, vamos a ir caminando sobre el agua. Empieza a caminar sobre el agua. Cuando se va acercando a los apóstoles, imagínense, los apóstoles no eran unos niños de pecho, la mayoría adultos, conocían el mar de Galilea, de pronto vieron caminando a alguien, empezaron a gritar como locos, desesperados, un fantasma, asustados, terriblemente asustados. La barca en la Sagrada Escritura es imagen de la iglesia, y la iglesia que está sobre las aguas, y las aguas en general tienen esta idea de muerte, destrucción. Así pasó en el diluvio, en el Mar Rojo, cuando se cierran sobre los egipcios. Esto está muy presente también, y que la barca esté sobre el mar de Galilea también es significativo. Pero los apóstoles, a pesar de que están en la barca, se asustan ante el fantasma que aparece y que no saben quién es. Hasta que Jesús les dice, soy yo. En ese momento lo reconocen, no solamente les va el miedo, el pavor, el terror, sino lo que reconocen. Esto nos recuerda a la parábola del buen pastor de las ovejas, cuando Jesús dice que el pastor conoce a las ovejas y ellas conocen su voz. Y esto también habla de nuestra relación con Dios, es decir, a nosotros nos pueden llamar por teléfono y si es alguien conocido uno identifica la voz. Es decir, es tal persona, o tal vez que tenga una voz muy similar, pero identificamos, podemos tener los ojos cerrados y escuchamos la voz de alguien y si ubicamos a esa persona decimos es tal persona. Es decir, la cercanía, la asiduidad con esa persona nos hace conocer su voz. Y esto ocurre con Dios, o debería ocurrir. Nuestra cercanía, estar con Él, escuchar su voz a tal punto de reconocerla. Tal vez lo más interesante es que en el momento en el que Jesús viene, hay una gran tormenta, unas olas impetuosas que hacían que los apóstoles trataban de remar y les costaba bastante. O sea que hay un combo ahí interesante. Hasta que Jesús dice que es Él. Pedro, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. Jesús que le dice, ven. Pedro sale caminando, se baja de la barca, empieza a caminar hacia Jesús. Algo que jamás en su vida se le hubiera cruzado por la cabeza a Pedro. Jamás. ¿Cómo voy a decir? Caminar sobre las aguas. Si yo soy pescador, estoy en la barca, nunca se me va a ocurrir en la cabeza salir a caminar. Bueno, Pedro lo hace porque pone su confianza en Jesús. Y hay un detalle, y yo ya lo he mencionado cada vez que leo el Evangelio porque me encanta, mientras Pedro mira a Jesús, es capaz de caminar sobre las aguas. Y es evidente porque yo se los decía recién, la barca está sobre las aguas, Jesús viene sobre las aguas, Pedro camina sobre las aguas mirando a Jesús, las aguas que son sinónimo de muerte, destrucción, de mal. Pero en un momento Pedro deja de mirar a Jesús y empieza a mirar las olas. Quita la mirada de aquel que lo sostenía. Porque Pedro, y acá es una clave interesantísima de tener presente, Pedro no camina por su propia fuerza.
no es que Él tiene el poder de caminar sobre las aguas. Camina porque Jesús le da ese poder. ¿Y por qué digo que es interesantísimo? Porque nos ayuda a entender nuestra vida cristiana. A veces uno viene, nos confesamos y le decimos, Señor, ayúdame a dominar este vicio, a dominar este modo de ser, mi carácter. Y a veces pensamos que es cuestión nuestra. Yo voy a hacer esto, como yo digo, voy a salir a caminar hoy a la mañana, voy a salir a caminar hoy a la tarde, voy a hacer tal ejercicio, que nosotros tal vez lo podemos hacer en términos humanos, y me pongo un proyecto, me pongo un propósito y lo realizo, y a veces pensamos que en la vida espiritual es lo mismo. Yo me propuse, no voy a hacer más esto. Pero estamos confundidos. Porque es Dios el que nos da la gracia. Como Pedro, tal vez pensó, bueno, estoy acá, soy yo el que tengo el poder de caminar sobre las aguas. Pero claro, cuando Pedro mira las olas, en ese momento el miedo, el temor, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo puede ser? Se empieza a hundir. En ese momento Pedro se hunde. En ese momento comprueba que es ser humano, que es limitado, que no es Dios. Pero en ese mismo instante en el que Pedro duda y empieza a hundirse, hay una imagen muy bella, no es una foto, por supuesto, no había foto en esa época, pero está muy bien representada, una imagen de Jesús iluminado, radiante, Pedro hundiéndose y estrechando la mano de Jesús y Pedro Jesús que viene a rescatarlo. Pedro reconoce y expresa esa jaculatoria que podría estar constantemente en nuestros labios. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es decir, en ese momento Pedro se da cuenta que se ha equivocado, que ha dejado de mirar a Jesús, que ha empezado a mirar aquello que no tiene que mirar. Y ahí es donde Jesús le toma la mano y le dice algo que también nos sirve muchísimo en nuestra vida espiritual. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dudó porque dejó de mirar a Jesús. Dudó porque confió en sí mismo. Dudó porque pensó que podía solo. Dudó porque miró los problemas y se olvidó de Cristo. El texto del Evangelio es una invitación maravillosa a renovar nuestra fe. Y nuestra fe no se funda en lo humano. No se funda en el Papa León, no se funda en el obispo, no se funda en el cura, no se funda en los laicos. Porque el Papa puede fallar, el obispo puede fallar, los curas pueden fallar, los laicos pueden fallar. Porque somos humanos. Y si yo fundamento mi fe en lo humano, evidentemente esa fe va a fallar, pero no porque la fe falle, sino porque el fundamento está mal puesto. Mi fe tiene que estar sólidamente afianzada en Cristo, en Dios, que Él no falla. Y entonces cuando haya escándalos, cuando haya situaciones difíciles, cuando haya cosas que no comprendemos en nuestra vida por enfermedades, por cuestiones familiares, en la vida de la iglesia, por escándalos que a veces puedan pasar, yo sigo creyendo en Dios. Y sé, como esa brisa suave que pasa, que Dios a su debido tiempo mostrará su presencia para darnos nuevamente serenidad, para darnos nuevamente esa confianza que Él está presente, que Él nos acompaña, que Él está a nuestro lado. Pidamos en especial a nuestra Madre, Santísima Madre del Amor Hermoso, que nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima.